Venciendo la depresión. Bueno, pues cada vez más y más y más escuchamos asuntos relacionados con esto que algunos han llamado el mal de nuestros tiempos. Antes las personas morían de una enfermedad, luego de otra. Hoy día la depresión ha atacado a nuestra sociedad, ha atacado a nuestras familias, ha atacado a nuestros seres más queridos y quizá nos ha atacado a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la depresión de una manera, digamos, bastante general, pero iremos muy puntualmente a tratar de encontrar herramientas que nos van a permitir vencerla, tratar con ella, trabajar con ella. Tengo el privilegio de tener aquí una buena cantidad de amigos que están conectados, algunos otros que apenas conozco y espero que también se conviertan en amigos, pero también tengo el privilegio de que está conectado el doctor Enrique Cepeda, quien es mi mentor, mi maestro, y le animo a que en cualquier momento que él así lo decida, tiene toda y plena libertad para interrumpirme y poder abonar lo que considere pertinente. Venciendo la depresión es un material que estará totalmente basado en un artículo con el mismo título publicado por June Hunt, quien es una autora norteamericana que habla de muchos temas, pero siempre encontrando herramientas para solucionarlo, y en esta ocasión nos vamos a ir totalmente basado en el artículo que ella escribe al respecto, Venciendo la depresión. Quizá para muchos de nosotros este nombre hoy no nos diga mucho, quizá no nos diga nada. ¿Qué pasó con Andrea Yates? Bueno, resulta que el 20 de junio del año 2001, estamos hablando de hace casi exactamente 20 años, el mundo se conmocionó por la noticia de que una mujer llamada Andrea Yates había ahogado a sus 5 hijos, uno por uno, en una tina de baño. Las edades de los niños iban desde los 6 meses hasta los 7 años de edad. Y bueno, la primera reacción de la gente fue preguntarse cómo una madre pudo hacer esto tan impensable, matar a sus propios hijos. ¿Qué podría haberla orillado a cometer un crimen tan aberrante? No una vez, no dos veces, sino 5 veces. En una palabra, la respuesta simple y llanamente fue depresión. Depresión. No se trataba de una depresión común, una depresión normal, sino de una depresión psicótica, una depresión mayor que provocó que Andrea evadiera la realidad. Estamos hablando de algo que puede traer consecuencias sumamente graves. Pero ¿qué es la depresión? ¿Cómo podemos entenderla? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice 3 cosas acerca de la depresión. Número 1, es la acción o efecto de deprimir o deprimirse. Esa definición de entrada es interesante, pero a la vez no nos dice absolutamente nada. La segunda definición es un terreno, en un terreno u otra superficie, es una cavidad de alguna extensión. Y la número 3 nos dice es periodo de baja actividad económica general caracterizado por desempleo masivo, deflación, decreciente uso de recursos y bajo nivel de inversiones. Y se refiere a una depresión económica. Quiero que nos detengamos a reflexionar en la segunda de estas definiciones. En un terreno u otra superficie con cavidad de alguna extensión. ¿Cómo entenderlo, digamos, en términos más sencillos? Si colocamos una plancha, piensen en una plancha con la que podemos trabajar en una ropa, en nuestra camisa, planchar la ropa. Si ponemos una plancha con el peso que esta plancha tiene sobre una almohada rellena de esponja, bueno, esta almohada se va a deformar, va a estar deprimida por el peso de la plancha. Si al día siguiente, 24 horas después de que hemos puesto la plancha sobre esa almohada o sobre ese cojín, la retiramos, lo más común es que ese cojín o esa almohada retome su forma original. Sin embargo, si se deja la plancha sobre la almohada durante 6 meses, durante 8 meses, durante un año o más,
es muy factible que esa almohada o ese cojín no vuelva a su forma original, sino que más bien quede plano, aplanado o deprimido. Una almohada puede aguantar la presión por un tiempo, pero no está hecha para mantener su forma original si está bajo demasiada presión por un tiempo prolongado. Lo mismo ocurre con el corazón humano. Lo mismo ocurre con las personas. Tenemos la capacidad de tolerar cierto nivel de presión durante algún tiempo, pero muchas veces la carga de la vida, las cosas que nos ocurren, las cosas que otros han hecho en nosotros o en contra de nosotros, o aún nuestras propias decisiones, representan cargas muy difíciles de llevar. Y esto, prolongado por el tiempo, puede llevarnos a cuadros depresivos. Hay diferentes tipos de depresión. No hay una sola escuela a nivel mundial que los estandarice, pero una de las maneras más sencillas que utiliza Jung Hunt en sus aportaciones es esta. 4 diferentes tipos de depresión. La primera es la reactiva. Es muchas veces conocida como la depresión normal. Es una tristeza involuntaria basada en una reacción a las situaciones dolorosas que nos presenta la vida. Muchas veces van a ser problemas normales, es decir, problemas cotidianos, cosas que oprimen nuestro corazón por un periodo de tiempo, el rechazo, el fracaso, una enfermedad. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, también las etapas de transición de la vida que pueden generar una depresión en reacción a ellas. Momentos que llegan, la adolescencia, el nido vacío, la crisis de la mediana edad, un cambio de residencia, por ejemplo, la menopausia, la jubilación, situaciones que están dentro de lo que cabe, como llamaríamos simplemente normal. Bueno, alguien que se jubila, pues posiblemente no se sienta bien durante algún tiempo. Hay gente que está esperando ansiosa su jubilación, pero la realidad es que hay muchos cuadros depresivos tras la jubilación. Yo me dedico a la capacitación empresarial, además de tener el privilegio de dirigir el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en México. Visito muchísimas empresas. Constantemente yo estoy en constante contacto con las personas en su área laboral para entrenarles, para capacitarles en temas como el liderazgo, como la comunicación, el trabajo en equipo y muchos más. Sé que muchas personas están esperando la jubilación, pero no todos están preparados para ellas. Y me alegra saber que hay muchas empresas que han tomado cartas en el asunto y han comenzado a preparar a su gente para ese golpe emocional que representa estar jubilado. Tener mucho tiempo libre, pero una falta de sentido y de propósito puede llevar a las personas a sentirse deprimidas. Lo mismo ocurre con el nido vacío. Conocí, recuerdo hace muchos años, a una persona que me contaba su historia. Era una mujer, digamos, en la etapa alta de su vida y me contaba de algo que estaba viviendo ella en su matrimonio. Y me decía, muchos años de casada, pero muchos, muchos años. Y siempre las pláticas que sostenía con mi marido, dice, eran de nuestros 3 hijos, 3 varones. Que si los hijos esto, que si los hijos aquellos, que si la escuela, que si los pagos, que si el banco. Un día se casa uno, otro día se casa otro y finalmente llega el momento del nido vacío. Entro a la cocina, me decía ella, y volteo a la mesa y ¿qué encuentro? Encuentro a ese hombre con el que tenía décadas ya casada. Y dice, en ese momento me dije, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Porque siempre hablamos de las cosas de los hijos y hoy los hijos ya no están en casa. Yo no sé quién es este hombre. Y dice, ¿y sabe qué hice? Le dije, no, pues me imagino, pero cuénteme usted. Dice, me di la oportunidad de conocerlo y viera que es buena persona. Es de pronto un escenario para el que no estamos preparados. Número 2, la depresión somatizada. Es una depresión en la que escondemos algo. Por ejemplo, los recuerdos reprimidos,
por algún abuso físico, algún abuso sexual, verbal, emocional. Es un problema que tenemos, digamos, enterrado, que no hemos sabido manejar y que preferimos mejor no tratar. Los sentimientos se cubren o se niegan de tal manera que la recuperación toma más tiempo. Es como si pusiéramos la plancha y la dejáramos un poco más de lo normal en ese cojín, en esa almohada de la que hemos hablado, y esta va a recuperar su posición y su forma original, pero tomará más tiempo porque hemos estado lidiando con algo que nos cuesta moverlo o removerlo. Inconscientemente se está buscando algún alivio al dolor emocional a través, por ejemplo, de ocupaciones, de adicciones o de muchas otras alternativas. En el caso de estas depresiones, la reactiva, la somatizada, son mucho más sencillas de manejar que como lo sería la depresión neurótica. Esta ya se trata de un desorden depresivo mental y emocional que es el resultado de no ajustarse a una situación que resulta estresante. La persona que padece, por ejemplo, neurosis, tiene un desorden emocional con las actividades normales de la vida. Cosas normales pueden llevarlo a un escenario neurótico. Las personas que presentan un desorden depresivo tienen una depresión clínica y necesitan un diagnóstico y un tratamiento con base en la observación directa y continua. Y aquí quiero hacer un alto. Hablar de una depresión neurótica requiere de un diagnóstico. No es algo que podamos nosotros decidir. Ah, es que tengo esto, o mi hermano, o mi amigo, o mi cónyuge lo tiene. No podemos caer en la superficialidad y asumir que una persona es una neurótica o es un depresivo o es una persona que está deprimida si no hemos consultado a un profesional. Yo soy un consejero y tenemos la labor de estar trabajando con muchas personas y muchas veces lo que hacemos es que cuando vemos los elementos que están dados como para poder sospechar de una depresión clínica, lo que hacemos es canalizarlo. Es algo que yo no puedo ni debo por ningún motivo diagnosticar. Tenemos que canalizar a esa persona para que consulte a un profesional, a un psicólogo. Y entonces pueda eventualmente ser diagnosticado. Solemos caer en ese error muchas veces. Por ejemplo, con los niños que dicen, ay, es que este niño es hiperactivo. No, bueno, de verdad, si el niño es hiperactivo y si está con un cuadro con todos los elementos para ser diagnosticado como hiperactivo, esa es una situación muy diferente a que simplemente sea un niño inquieto. Pero se nos hace tan fácil llamarle a los niños de esa manera. Ocurre lo mismo con la neurosis o con la depresión en este punto. La depresión psicótica es un desorden depresivo mayor, MDD, como se conoce por sus siglas en inglés. Está basado en una disociación o pérdida del contacto con la realidad. Aquí estamos hablando de un cuadro que es realmente comprometedor. Es un estado emocional depresivo severo. Una psicosis puede provocar alucinaciones e imaginaciones que provocan que las víctimas se hagan daño a sí mismas o le hagan daño a los demás. Cuando hablábamos de Andrea Yates, estábamos hablando de una persona precisamente con un cuadro de una depresión psicótica a este nivel. Ninguna de estas se debe de pasar por alto, pero debemos de comprender que la depresión forma parte de nuestra realidad y tenemos que aprender a lidiar con ellas. ¿Cómo podemos hacer para no pasarlas por alto? Tenemos que identificar sus características. Podemos pensar en algunas preguntas muy simples. Quisiera que en este momento te enfocaras en ti. Muchas veces es común que nos enfoquemos en otro. Pensamos que el enfermo es otro, que el loco es el otro, que el deprimido es el otro. Pero por un momento enfócate en ti. Y te lo digo porque nadie está exento de estar bajo un cuadro depresivo. Nadie es nadie. Absolutamente nadie. Pregúntate, ¿qué te dices a ti de ti mismo? ¿Qué te dices a ti de ti misma? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo es tu diálogo interno?
Bueno, quizá no sea una pregunta muy común, pero a mí me gusta cuestionar de esta manera a los equipos a los que entreno. ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando has cometido un error garrafal? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te dices? ¿Qué te dices? ¿Cómo te tratas o cómo te maltratas? Hay personas que tienen un diálogo interno fuerte, muy rudo, con tendencias depresivas. No puedo hacer nada bien, no sirvo para nada, me odio, aborrezco esto de mí o de mi cuerpo o de la forma en la que actúo o de la forma en la que pienso. Mira a fulanito, mira a sutanito, ellos sí, ella sí, yo no. Con seguridad hice algo malo. A mí, a mí nadie me ama, a mí nadie me toma en cuenta. Ese es un diálogo personal. Puede estar tomando como base cosas que vivimos en la realidad, pero también puede ser algo que está revelando una situación mental con la que debemos de lidiar. Segunda pregunta, ¿qué dices de tu situación? Cuando enfrentas algo, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Cuál es tu diálogo interno ante una situación difícil, apremiante? ¿Tiendes a ser depresivo? Por ejemplo, te dices, no veo salida en esta situación. No importa, no importa que sea un desastre, esto ya no tiene remedio. Es decir, tiendes a ver antes que otra cosa la calamidad. Puedes decir, es que esto no lo puedo resistir, esto no es justo, no puedo hacer nada para cambiarlo, no puedo hacer nada al respecto, no lo puedo soportar, es un desastre, todo se acabó. Mentalidad fatalista. Otra pregunta, ¿qué te dices a ti mismo de tu futuro? Nada va a cambiar. Acabamos de pasar por elecciones. La cosa se pone intensa en todo el país y yo creo que en todos los países. ¿Y qué te dices del futuro? Siempre llegan los malos, nos van a gobernar muy mal, la cosa va a ser de mal en peor. ¿Qué te dices a ti respecto a tus relaciones con los demás? Nadie me ama. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador nomás. ¿Qué te dices acerca de tu edad? No, demasiado joven. No, demasiado viejo. No, demasiado ni tan joven ni tan viejo. ¿Qué te dices de las posibilidades que tienes para el futuro? No, es que alguien como yo no. Soy demasiado normal, soy demasiado común. Era mi última oportunidad. No tengo nada por lo que verdaderamente pueda vivir. No servirá de nada que intente tal o cual cosa, al final sé que va a ser un desastre. El diálogo interno de una persona que tiene tendencias depresivas suele estar impregnado de mucho de esto que hemos hablado. Los síntomas son evidentes. Una persona con síntomas depresivos suele tener un estado de ánimo decaído permanentemente. Aquí la clave es la palabra permanentemente. ¿Por qué? Porque cualquiera puede estar decaído en algún momento. Acaban de pasar las elecciones y si no ganó tu candidato, pues lo más seguro es que tú no te sientas del todo bien y es normal que no te sientas bien. Si tú le vas a un equipo deportivo y este pierde, es normal que te sientas mal. El problema sería que permanezcas ahí. El problema sería que estuvieras caído emocionalmente de manera permanente, en donde ya no es por una situación u otra, sino es ya por lo que sea. Ese es tu estado, ahí estás. Poco agrado en las actividades normales. Una persona que comienza a caminar en un cuadro depresivo, comienza a sentir cada vez menos apetito por cosas que antes le gustaban, que antes le agradaban. Comienza a vivir en una monotonía terrible. A veces me gusta decir que muchas personas en lugar de necesitar un cambio de trabajo, necesitan un cambio de actitud. Porque cuando tu actitud ya no da para más, comienzas a ver todo mal. Y es muy factible que las cosas no estén todas bien,
Pero de eso a que esté todo mal, habla muchas veces de una actitud personal. Cambio del apetito. Esto es algo que vemos muy frecuentemente. Trastornos alimenticios. Normalmente pérdida de apetito, aunque también está el caso opuesto. Pero cuando una persona ya no tiene agrado por las actividades normales, como decíamos, eso puede incluir la comida. Los manjares más deliciosos han dejado de ser apetecibles. ¿Por qué? Comienza a haber una baja en el deseo de vivir. Fatiga o pérdida de energía, hay desgane, hay desánimo. Disminución de la capacidad de pensar con claridad, de evaluar o de concentrarse. La depresión puede desenfocarnos. Podemos estar bajo una situación complicada en donde no somos capaces de razonar de la manera normal. Yo recuerdo hace algunos años que recibí una noticia que me impactó mucho. Alguien se puso en contacto conmigo por una red social, yo no la conocía, se presentó como la sobrina de un muy buen amigo mío y me informó en un texto no muy grande algo que yo era incapaz de entender. Yo, por más que lo leía, no entendía lo que decía. No entendía las palabras y, y lo que pasaba es que estaba en shock ante el mensaje que me avisaban de la muerte de mi amigo. Y aunque era muy claro, y si ahora lo veo, no tendría duda de lo que estaba diciendo, en ese momento el shock, el golpe emocional fue tan fuerte que simple y sencillamente no fui capaz de entenderlo ni rápido ni a la primera. Y lo leía y decía, ¿qué me está tratando de decir? Sabía que se refería a él, pero no entendía qué era lo que me decía, por más claro que era. Los cuadros depresivos nos pueden llevar a tener esa disminución en la capacidad de pensar con claridad. Nuestros movimientos pueden ser más lentos o lo contrario, pueden ser más agitados. Hay un trastorno en el comportamiento. Hay también un trastorno en el sueño. Podemos comenzar a dormir muy poco o a dormir demasiado. No es lo normal. Sentimientos de falta de valor personal e incluso pensamientos suicidas. Y esta es la situación más preocupante, porque una persona en un cuadro depresivo puede estar pensando en atentar contra sí mismo. Estos son algunos datos terribles, pero vale la pena saberlos y considerarlos. Suicidio en México. Vean lo que nos dice acá. En solo 7 años, del año 2010 al 2017, sucedieron 48,000 muertes por suicidio en nuestro país. Sé que hay gente conectada desde el Ecuador y posiblemente de alguna otra nación. México, bueno, tiene una población mucho más grande que el Ecuador. Entiendo que allá son unos 17 millones de habitantes en todo el país. Acá estaremos por ahí de los 130. Sin embargo, el índice es tremendo, es alarmante. Alrededor de 6,000 suicidios ocurren cada año, 5.1 por cada 100,000 habitantes. Más de 3,000 suicidios son de personas menores de 35 años. Es decir, personas que diríamos tienen la vida por delante, quizá muchos de ellos saludables y con oportunidades, pero que optan por quitarse la vida. 8 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres. Esta es una tasa impresionante. Jóvenes entre los 20 y los 29 años de edad presentan la tasa más alta de suicidio. Normalmente esto no es noticia. Hay muchas noticias alarmantes y esta que pudiera ser una no lo es. Por lo menos en nuestro país, el tema del suicidio no es algo que se le dé mucho foco, aunque lo hay. Hemos visto las notas sin lugar a dudas, pero la realidad es que es mucho más preocupante de lo que pensamos. Nuestros jóvenes están muchas veces optando por el suicidio. Quiero presentarles esto. Entidades con las mayores tasas. Hasta en el momento en el que se hace este gráfico, ya tiene algunos años, Chihuahua estaba a la cabeza
con 11.4 por cada 100,000 habitantes. Y luego, Yucatán. Yucatán, que se ha mantenido en las tasas altas durante los últimos años. Aquí viene señalado con un 10.2 por cada 100,000 habitantes. Seguido de Aguascalientes, que es, por cierto, la ciudad donde yo crecí. Yo soy originario de la Ciudad de México, lo que demuestra que Dios ama todo tipo de personas. Radicado hace muchos años en Monterrey, mis hijos son orgullosamente regiomontanos, pero yo crecí en la ciudad de Aguascalientes y estoy consciente de lo que ha representado ese mal en aquella entidad, y les puedo decir que lo pude vivir de cerca con personas que yo conocí que optaron por el suicidio. Seguidos de Campeche y de Colima. Principales causas: problemas familiares, problemas amorosos, depresión, que es el tema que estamos abordando, y la ansiedad, y además el abuso del alcohol y las drogas. En fin, los medios son terribles, son horrendos. Hace algunos años se publicó en un diario algo que me llamó la atención y lo tomé y lo he usado por mucho tiempo. No es nuevo, todo lo contrario. Esto es una aportación que hace un hombre que se llama David Lester, junto con otras personas, en un estudio acerca de las creencias del suicidio en norteamericanos y en turcos, increíblemente. Esto fue publicado por el diario de Psicología Social. Y básicamente nos da 10 mitos acerca de lo que viene siendo el suicidio. Número 1, los jóvenes, esto está pensado en el suicidio de jóvenes. Los jóvenes que hablan del suicidio no lo van a cometer. Muchas veces se piensa que simplemente están tratando de llamar la atención, que si de veras quisieran suicidarse, lo harían. Cuidado con ello. Ese es un mito. Los jóvenes que hablan acerca del suicidio no lo van a cometer. Puede ser que sí. Debemos de estar alertas a ello. Número 2, el suicidio se comete sin ninguna advertencia. Este es otro mito. Normalmente hay muchas señales de advertencia que han sido pasadas por alto, que no se entendieron bien en su magnitud y que posiblemente no fueron pocas, de las que no estuvimos tan conscientes, de las que no estuvimos atentos. 3, el mejorar después de un atentado suicida es un indicio de que el riesgo ya no existe. Bueno, ya pasó por eso, la libró, debe de estar entre asustado o agradecido y eso lo dejó atrás. No, es posible que pueda recaer y necesitamos extremar cuidados con esas personas, apoyarles, brindarles toda la ayuda que necesiten. 5, la persona suicida desea morir. No, muchas veces sí es para llamar la atención. Y están en una situación de desesperación en la que no están pensando de la manera más correcta y toman una decisión que no es la más conveniente ni para ellos ni para otros. Número 5, la persona suicida desea morir. 6, todo aquel que atenta contra su vida está deprimido. Hoy estamos hablando de la depresión y uno de los grandes problemas que tiene la depresión es que nos pueden llevar a un escenario de suicidio, pero hay personas que no necesariamente tienen un cuadro, por lo menos clínico, diagnosticado de depresión y pueden llegar a tomar esta decisión en algún momento. 7, el preguntarle a alguien acerca del suicidio lo va a motivar a que lo intente. No, tampoco. Es algo de lo que deberíamos de hablar con transparencia. 8, las personas que intentan suicidarse raramente buscan ayuda. La verdad es de que tampoco. Quizá no pidieron la ayuda de la forma en la que hubiéramos pensado, pero a veces dan señales y otras, francamente, piden ayuda y no la reciben, o no la reciben al menos de manera adecuada. 9, todo aquel que se suicida deja una nota o una carta. Esto muchas veces lo creemos. Es que si la persona no dejó una carta, pues es que no pensaba suicidarse, debió haber sido otra cosa. Atentaron contra él, le quitaron la vida. Pero la realidad es de que las personas pueden estar en un cuadro que los impulsa, que los lleva, que los mueve a tomar una decisión que no estaba planificada y por la que no dejan por obviedad una nota. Número 10, es fácil determinar las causas del suicidio. Normalmente es multifactorial. Es muy difícil decir, fue solo por esta razón. Hay muchas cosas que tienen parte dentro de la causa. Por ejemplo,
desequilibrio hormonal. Y esto es un punto importante. ¿Puede un desequilibrio químico, o sea, nada que ver con lo emocional, afectar al cerebro y provocar la depresión? Bueno, esta es una pregunta frecuente que puede contestarse con un rotundo sí. Por ejemplo, los cambios hormonales durante la pubertad o el posparto. Les decía que yo estuve muy cerca de una persona que había terminado con su vida mientras vivía en Aguascalientes. Fue por una depresión posparto. En un momento que normalmente una mujer estaría dichosísima por ser mamá y en el caso de ella por primera vez, increíblemente entró en un cuadro depresivo que no pudo notar nadie. Era una vecina y la verdad me costó muchísimo creerla. La vi muchas veces y nunca me hubiera imaginado que estaba cruzando por una depresión que la llevó a tomar esa decisión. La menopausia pueden también ser factores de desequilibrio hormonal que lleven a una persona a estar en un cuadro depresivo. Y esta es una situación hormonal. Es por eso muy importante acudir con personas profesionales. Y algunas de estas pudieran tratarse médicamente. Así como hoy sabemos que si te duele la cabeza te puedes tomar un medicamento y eso no es algo aberrante, hay cosas que pueden no ser tan trascendentes si se detectan y se atienden a tiempo. Podemos pensar y vamos a brindar, al finalizar esta charla, una solución que tiene que ver con un aspecto absolutamente interno y espiritual, pero no descartamos que haya asuntos hormonales, químicos, físicos que puedan atenderse. Por eso es muy importante el estar en contacto con los profesionales. Consumo de drogas, otra de las causas de la depresión. Algunas drogas, ya sean legales o ilegales, pueden provocar una depresión, tales como analgésicos, esteroides, anticonceptivos, medicinas cardíacas, y no está mal que se tome alguna de estas cosas. El asunto es que no se haga con el estudio adecuado, que se hagan fuera de una consulta médica, de una supervisión médica, que hayan sido diagnosticados y recetados por un profesional. Cuidado con eso. Ya ni qué decir de las drogas ilegales. Enfermedades crónicas. Algunas enfermedades pueden provocar desequilibrio en el cerebro que a su vez puede desencadenar una presión. Esto puede llevar a otro escenario clínico que puede ser detectado a tiempo y las personas pueden recibir ayuda. Debemos de desmitificar que alguien que va con el psicólogo o inclusive con el psiquiatra es un loco, es un enfermo, está mal, con razón, yo desde chico lo vi raro. No, no, no. Hay quienes han pensado que de manera absolutamente preventiva deberíamos de acudir con un terapeuta o con un psicólogo. Absolutamente de manera preventiva. Comida, descanso o ejercicio inadecuados pueden contribuir a que se desarrolle un cuadro depresivo, increíblemente. Otra, predisposición genética. Con base en las estadísticas, quienes se han formado en el seno de una familia con tendencia depresiva son doblemente propensos a sufrir de depresión que quienes no tienen un historial depresivo en su familia. Esto es lo que nos dicen las estadísticas y que nos presenta Jung Hunt en su estudio. ¿Qué haríamos si tú sabes que en tu familia tienen una tendencia al hígado graso? Tú dirías, bueno, ya sé de lo que me voy a morir, o tratarías de cuidarte. ¿Qué harías si en tu familia tienden a cierta enfermedad? Una enfermedad física. ¿No te atenderías? Si tienes algunos parientes ya diabéticos, ¿no tomarías precauciones? Y dirías, bueno, hay una tendencia, hay una predisposición familiar genética, me tomaré mayores cuidados que quizá otras personas porque no quiero estar en esa situación. No se trata de condenar a una familia porque han tenido algunos elementos de ellos con cuadros depresivos, pero sí de considerar que para empezar nadie está exento y que hay una propensión que debemos de atender y de manera adecuada. Agravantes emocionales. ¿Cómo qué?
Podemos hablar de muchos. Lo podemos concentrar en tres: pérdidas, temores y estrés. Pérdidas. La pérdida de un ser querido muchas veces es un detonante de una depresión. Que una persona se sienta mal ante la pérdida de un ser querido es absolutamente normal. De hecho, uno de los grandes problemas que podemos llegar a tener es no sufrir o no vivir el duelo. Es un problema. Vivir el duelo es correcto. Vivir el duelo es sanador absolutamente. Pero en muchas corrientes filosóficas o hay algunos amigos bien intencionados que evitan que los que han quedado, los deudos, los que están sufriendo la muerte de un ser querido, vivan adecuadamente su duelo. Y eso es un problema. Es un problema grave porque puede convertirse eso en el detonador de una depresión. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Y cuando has perdido un ser querido es un tiempo en el que de forma natural nos sentimos mal por el alejamiento que tenemos de esa persona y muchas otras cosas más. Pérdidas, las pérdidas de posesiones, las pérdidas de expectativas, la pérdida, por ejemplo, de una posición laboral. ¿Cuántas personas no tienen ahí su autoestima puesta en un cargo que tienen y cuando lo pierden entran en un cuadro depresivo y muchas veces severo? La pérdida de capacidades. Sabemos, por ejemplo, de un doctor que era un quiropráctico con mucho éxito en su carrera y por un accidente terrible pierde las manos. Esto lo lleva a un cuadro depresivo y finalmente se quita la vida. Las pérdidas normalmente son agravantes emocionales que pueden ser causa, detonadores de la depresión. Los temores, por ejemplo, temor a perder el trabajo, temor a la muerte, temor a alguna enfermedad, temor a la soledad, temor al fracaso, temor al rechazo, pueden hacer su parte. Estrés. Problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas en la economía. Todas esas cosas al final del día son normales, pero no todas las personas las procesan o las procesamos igual. Algunas pueden vivirlas, sufrirlas y terminar victoriosos. A otros les cuesta más trabajo. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? ¿Cómo podemos vencer la depresión? Podemos estar completamente conscientes de que somos más que un cuerpo. En nuestro cuerpo puede haber algunos elementos bioquímicos que nos pueden hacer propensos a estar en cuadros depresivos. Sin embargo, también sabemos que contamos con un alma. Estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos acá podemos creer de alguna manera que además del cuerpo tenemos una alma. Esta alma es en donde radica nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Con la mente pensamos, con las emociones sentimos, con la voluntad decidimos. Sin embargo, cuando vivimos una vida centrada en nosotros mismos, vamos a estar enfocados tanto en lo físico, en el cuerpo, como en lo almático. Es decir, es interior, pero no necesariamente es espiritual. Puede parecer espiritual, pero no lo es. Cuando tenemos verdadera experiencia espiritual, es cuando literalmente dejamos que Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Cuando eso sucede, entonces comienzan a ocurrir cambios. Uno de ellos es que Dios comienza a formar parte de nuestra vida. Dios comienza a formar parte de nuestras decisiones. Dios comienza a formar parte de la manera en la que estamos nosotros procesando, por ejemplo, las emociones y también las cosas que vivimos, aún las más difíciles, y yo pudiera decir especialmente las más difíciles. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hace que nuestra mente enseñe a nuestra alma, hace que nuestras emociones estén controladas por Él y que al final sea el Espíritu el que esté dirigiendo nuestra voluntad. Vean, en la vida centrada en nosotros mismos, la mente nos lleva a las emociones y las emociones nos llevan a la voluntad. En cambio, en la vida espiritual, la mente, que está gobernada por el Espíritu de Dios, ahora lleva a cabo las decisiones.
y luego estas son seguidas por las emociones. Las emociones ya no están tomando decisiones por nosotros. Las emociones son increíbles, son preciosas, pero no fueron diseñadas por Dios para que tomáramos decisiones por ellas. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestra voluntad está sometida a Él y entonces nuestras emociones se comienzan a sujetar. Quiero concluir con esto. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Los que creemos en Dios y creemos en el Dios que nos enseña en la Biblia, estamos seguros que Dios nos hizo por completo. Eso incluye nuestro físico, pero también incluye nuestra parte emocional. Eso incluye nuestro corazón. Y creemos que aún las situaciones más difíciles han sido diseñadas para bien de nosotros. Eso incluye la depresión. Podemos pensar que la depresión fue diseñada por Dios para avisarnos de que algo anda mal, de que necesitamos hacer cambios, que el estilo y que la forma de vida o que algo relacionado con nosotros no está bien y requiere atención. Aún tratándose de algo totalmente físico, bioquímico, nos avisa que tenemos que buscar ayuda profesional. Podemos creer que la depresión fue diseñada por Dios para revelarnos que somos débiles. El apóstol Pablo, San Pablo, fue un hombre muy capaz, muy inteligente, que tenía mucho conocimiento. Hablaba varios idiomas, tenía la ciudadanía romana, que en su tiempo era lo más relevante. Era un hombre estudiado, letrado. Sin embargo, él llegó a reconocer que su máxima virtud era que en sus momentos más débiles, él podía ver lo que Dios hacía en él y a través de él y a pesar de él. Y él llegó a decir esto: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La depresión nos ayuda porque revela nuestras verdaderas potencialidades, nuestras capacidades, nuestras tremendas debilidades, las cuales, sin lugar a dudas, nos ayudan a reconocer que necesitamos la mano y el poder y el amor de Dios en nuestra vida. Podemos creer que la depresión, por más lamentable y triste que sea, fue diseñada por Dios para llevarnos hacia Él, para acercarnos a Él. Fue diseñada por Dios para que confiáramos en Él. Fue diseñada por Dios para convertirse en un elemento que nos va a llevar a un proceso de sanidad de nuestro corazón y de nuestras emociones heridas. En alguna ocasión escuché una frase que me ha impactado desde hace pero mucho tiempo. Todas las personas con las que te cruzas en la vida están peleando una batalla. Sé amable. Y esa es la realidad. Tú puedes ver personas que aparentan felicidad total, pero ¿sabes qué? También están peleando una batalla. No hay nadie que pase por esta vida sin tener sus emociones lastimadas. Necesitamos a un Dios que es amor y que es sanador. La depresión podemos creer que fue creada, fue diseñada por Dios para ayudarnos a madurar y a ser perseverantes. Que fue diseñada por Dios para hacer que nuestra vida cobre más valor. Podemos creer que fue diseñada por Dios para que confiemos no en nuestros recursos, sino en los recursos que Él tiene. Y podemos creer también que fue diseñada por Dios para aumentar nuestra compasión y nuestra comprensión por otros, porque todos estamos viviendo, finalmente, en una tierra llena de imperfecciones, llena de cosas que no deberían de ocurrir, llena de maldad. Nos necesitamos unos a otros. Yo espero que estas palabras te ayuden y que estas sesiones, que cada 15 días por este momento y por este medio se están dando
puedan ser un aliciente para que tú crezcas. Y no hay ninguna mejor manera de crecer que conocer al Dios que nos ha creado. Muchísimas gracias.